Buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva sesión de metafísica. Quiero comentarles que las notas de la segunda prueba estaban listas. No sé si alcanzaron ya en fin, a notificarse o no, pero si no, próximamente se van a notificar. Estuve viendo los resultados en términos generales y estuvieron como demasiado buenos. ¿Sí? Debo decirles que, bueno, me ha pasado con estas modalidades de pruebas que son con cuaderno abierto y qué sé yo, que, que hay un tema de calibración que es complicado. Entonces me ha pasado que o salen muy difíciles o salen muy... pasan las dos cosas, digamos. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero están muy buenas las notas. Había un montón de 7. Entonces, bueno, bien, digamos. Supongo que será que están entendiendo mucho y que entonces, bueno, mejor, digamos, ¿no? Les recomiendo también que, les recuerdo también que el domingo es la fecha para la entrega del segundo ensayo. Con las notas de los ensayos, yo calculo notas de presentación y dadas esas notas de presentación, se toma una decisión sobre notas de exhibición a examen. También les he comentado en ocasiones anteriores que usualmente yo he eximido con alrededor de un 5,5, pero esto podría cambiar, ¿de acuerdo? O sea que podría ser que, en fin, si seguimos con esta buena racha, digamos, entonces me doy cuenta que están entendiendo muchísimo, entonces a lo mejor, no sé, eximo con nota más baja, digamos, ¿no? O al contrario, podría no hacerlo. Entonces, no se confíen con eso, pero es una indicación más o menos de cuál es el rango de exhibiciones que se han dado en años anteriores. Les comparto pantalla para que volvamos a discutir de las cuestiones que estábamos conversando en las sesiones anteriores, la semana pasada. Ustedes recordarán que lo que estábamos comentando en las sesiones de la semana pasada era acerca de qué razones se habían presentado, tanto para favorecer una ontología de serie A y o presentista, como para rechazar una ontología de serie A y presentista. Un argumento muy importante y muy discutido durante todo el siglo pasado, o sea, hasta el día de hoy, digamos, ¿no? En fin, hace un tiempo salió una monografía dedicada exclusivamente a la paradoja de McTaggart, me parece que es un sueco, Intorson se llama. Eh, entonces, son cosas que se siguen discutiendo hasta el día de hoy, la paradoja de McTaggart. Pero hay también otras razones que han sido deducidas específicamente contra el presentismo, o sea, esta concepción según la cual lo único que existe es el presente. Y hay dos tipos de problemas que estábamos considerando, comenzando a considerar en realidad, que tiene el presentismo, en especial respecto del pasado. Estos problemas son problemas que pueden también plantearse respecto del futuro, pero como nuestras intuiciones respecto del futuro son, por decirlo así, menos robustas que nuestras intuiciones respecto del pasado, o si ustedes quieren, dado que en general la gente supone que el pasado es algo fijo y determinado, que ya es de cierta manera y no puede ser modificado, en cambio el futuro sí puede ser modificado por nuestra acción libre. Entonces estos problemas son problemas que especialmente chocan contra nuestras intuiciones cuando se trata de hechos pasados. Por una parte tiene que ver con, perdón, con relaciones intertemporales, o sea, relaciones que se dan entre objetos que existen en distintos tiempos. Claro, me dicen, pero ¿cómo puede darse una cosa así? Digamos, ¿cómo podría uno, no sé, pegarle a a un tipo que está en claro, no se dan con ese tipo de cosas, no hay conexiones causales de ese estilo, pero sí hay relaciones que nosotros podemos efectuar entre entidades de distintos tiempos, cuando, por ejemplo, tenemos relaciones cognitivas de algún tipo, o sea, alguien que admira a una persona o desprecia o en fin, o no llega a conocer qué, etcétera, etcétera, son o aparentemente son relaciones entre entidades que están ubicadas en distinto tiempo. Y eso es lo que estábamos, por lo menos, presentando la última sesión. Y el otro problema
al cual le tendremos que dedicar bastante más tiempo, es el problema de los verificadores o truth makers de enunciados en tiempo pasado. Bueno, entonces, volvamos a esta cuestión que era el tema de las relaciones intertemporales, ¿no? El hecho de que aparentemente hay relaciones que se dan entre objetos que están localizados temporalmente en tiempos muy distintos entre sí, ¿no? Si uno es un tetradimensionalista, esto no ofrece ningún problema, porque claro, todas las entidades pasadas existen con el mismo derecho que existen las entidades presentes, igual que las entidades futuras. Entonces, que existan relaciones entre entidades en distintos tiempos es tan grave como que existan relaciones entre entidades que están localizadas en distintas regiones del espacio. Por eso no tiene ningún problema. Esas entidades existen, por tanto, ¿qué dificultad hay con que exista una relación entre ellas, ¿no? Cuando se trata de entidades, en cambio, que existen en el pasado, lo mismo, digo, vale para el futuro, pero nos estamos fijando en el pasado, donde nuestras intuiciones son un poco más firmes. Eh, Se supone que los hechos pasados, recuerden ustedes, desde una perspectiva presentista, son hechos que vienen fundados o están constituidos por verdades temporalizadas que se dan en el presente. O sea, ustedes se acuerdan que la idea del presentista es que el presente se encuentra preñado de la realidad temporal completa, del pasado y el futuro. ¿Por qué? Porque en el presente es verdadero que en el pasado, qué sé yo, César fue asesinado en las gradas del Senado, los hunos invadieron Europa, qué sé yo, ¿no? Etcétera. Todas las verdades del pasado para las cuales estimamos que hay buena justificación. Bueno, entonces la cuestión es que desde la perspectiva de un presentista, si hay una verdad, cosa que no vamos a discutir ahora, vamos a discutirlo cuando discutamos el problema de los verificadores, de los truth makers de esas verdades, pero por lo menos concedámosle de entrada, al menos por hipótesis, concedámosle esto al presentista, que los hechos pasados son hechos, por decirlo así, que resultan en la sombra de proposiciones temporalizadas en presente, que están en el presente. Es parte del presente que es verdad que en el pasado, bla, bla, bla. Y por eso entonces que en el pasado, bla, bla, bla. Laura, tú tenías la mano arriba. Sí, no sé si tal vez lo que justo iba a explicar ahora después, pero como que no me hace sentido como que siento que igual las oraciones, por muy que estén en presente, igual hacen referencia al pasado, por ende, como que se sobreentiende que el pasado existe, o sea, existió. Sí, está perfectamente bien, Laura. Ese es el tipo de problema que está detrás del famoso problema de los verificadores, ¿verdad? O sea, haciendo, ok, si el presentista sostiene que es verdad en el presente, que en el pasado, bla, 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 algo debe fundar esta verdad, y ese algo debería ser un hecho pasado, en Claro, principio. ya, ya. Ese no es el problema que estamos viendo ahora. Eso vamos a verlo, vamos a dedicarle un buen tiempo. El problema que estamos viendo ahora es el problema de decirle, ok, presentista, te concedo que eso es lo que sucede. Ahora, explícame tú, ¿cómo es que entonces habría un hecho pasado? Quiero decir, habría una verdad presente, temporalizada, que fuese adecuada para capturar lo que intuitivamente nosotros nos parece que se da cuando hay una relación intertemporal. Entonces, puse el ejemplo que aparece aquí como proposición número 1. Un músico admira a Palestrina. Hay que suponer que esto se da en el presente. No hay un músico actualmente existente, que seguro que lo sabe, digamos, ¿no?, que admira la polifonía de Palestrina, que si no lo han escuchado es una de las cosas que vale la pena escuchar alguna vez en la vida, ¿no? Fantástico, ¿no? Bueno, eh, Palestrina, sin embargo, es un músico italiano que vivió en el siglo XVI, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es posible que haya una relación entre un individuo que existe ahora y otro individuo que existió en el siglo XVI? Si hay una relación entre dos cosas, se supone que esas dos cosas existen. Entonces, ¿cómo podría darse tal relación? Tal como les comentaba hace un momento atrás, si uno es un tetradimensionalista, esto no ofrece ningún problema, porque, bueno, Palestrina, claro, no vive ahora, vive 5 siglos atrás o bien 4 siglos atrás, eh, pero ahí está, digamos, ahí está Palestrina, digamos, ¿no? Por tanto,
no hay ningún problema, digamos, en que alguien ahora esté admirando las cosas que hizo Palestrina en ese tiempo pasado, porque esas entidades tienen el mismo tipo de robustez ontológica que los hechos presentes, ¿no? Ahora, la idea entonces de un presentista debería ser que esta relación intertemporal debería ser algo que resulta, algo que se encuentra fundado en la verdad de una proposición temporalizada. O sea, una proposición que enuncia algo, todo ello bajo el alcance de un operador temporal de pasado. Algo así como uno leería, en el pasado es el caso que, dos puntos, bla, bla, bla. Julio César cruza el Rubicón, derrota a Pompeyo en la batalla de Farsalia, lo que sea. ¿Bien? Entonces, si bajo la concepción o lo que está pretendiendo defender el presentista, esto es un hecho aceptable para el presentista, es porque debe resultar de una verdad temporalizada, ¿no es cierto? Una verdad en donde tenemos una proposición que está determinada por este operador temporal de pasado. El problema es que si uno considera con detención ¿cuál debería ser tal proposición temporalizada? O sea, bajo el alcance de un tense, ¿no es cierto?, de un operador temporal. Resulta que no parece haber ninguna. Ese es el problema, ¿no? Entonces, estos ejemplos están tomados precisamente porque como involucran entidades en distintos tiempos, no se adecúan al hecho, por decirlo así, de que agregando un operador temporal de pasado, uno, entre comillas, resuelve el problema. Esto, nuevamente insistiendo, todavía sin considerar el problema de los verificadores. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué tipo de proposición temporalizada sería aquella cuya verdad funda que hay alguien en el presente que admira a un músico del pasado? ¿Bien? Si uno toma, bueno, aquí yo formalicé la proposición un músico admira a Palestrina, usando la letra M mayúscula como una abreviación de es un músico, la letra A como admira a, ¿ok? Entonces aquí tengo que hay un cierto X, tal que X es M, o sea, X es un músico, y X admira a, y Palestrina lo he sustituido por la letra B en negritas. O sea, eso hay que leerlo como Palestrina, ¿de acuerdo? Es un nombre que designa directamente al individuo Palestrina. Se llama Giovanni Pierluigi, o sea, Juan Pedro Luis de Palestrina, ¿ok? Bueno, entonces, si hubiera una proposición temporalizada, debería ser porque estamos aplicando un operador temporal de pasado sobre esta proposición. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto es lo que aparece en la proposición 2. Que lo que ustedes ven aquí no es lo que uno quiere decir intuitivamente cuando se sostiene que hay un músico en el presente que admira Palestrina. Lo que estamos diciendo aquí es que en el pasado hay un músico que admira Palestrina. Ya bueno, pero el músico del cual estamos hablando existe en el presente, ¿de acuerdo? No nos sirve decir que en el pasado hubo un músico que admiró a Palestina. Lo que queremos nosotros es que ahora hay un músico que está admirando a Palestina, al músico que desarrolló su carrera en el siglo XVI. Si uno sostiene que toda esta proposición está bajo el alcance, está determinada toda ella por un operador temporal de pasado, no obtenemos lo que estamos buscando. ¿Eh? O sea, justamente la relación intertemporal es una relación que se da entre un individuo que existe en el presente y otro individuo que existe 5 siglos antes. ¿Bien? Esa es la cuestión. Que yo diga que todo este complejo se da entero en el pasado no permite capturar la relación, porque es una relación que involucra entidades de distintos tiempos, ¿no? Una alternativa, o una tres alternativas, ¿no? En la proposición 3, entonces, lo que nosotros hacemos para tratar de salvar la situación es decir, ok, entonces, en vez de estar determinando temporalmente, como diciendo esto sucede en el pasado, la proposición completa, vamos a solamente determinar parte de la oración. Entonces, la idea sería que en vez de decir que en el pasado existe un individuo tal que es un músico y admira Palestrina, vamos a decir, hay alguien en el presente, naturalmente, si esto no está bajo
el alcance del operador de pasado que está sucediendo en el presente. En el presente hay alguien que en el pasado, bla, bla, bla. El problema que surge aquí, si ustedes se fijan en la proposición 3, es que lo que estamos enunciando es que alguien que existe en el presente, en el pasado fue un músico y admiró a Palestrina. ¿De acuerdo? Y no es eso lo que queremos decir. No estamos hablando de alguien que en el pasado fue un músico y admira a Palestrina. Estamos hablando de alguien que en el presente es un músico y admira a Palestrina. O sea que Palestrina no existe en el presente, pero eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros restringimos el alcance del operador temporal de pasado, o sea, en vez de que esté determinando toda la proposición, está determinando solamente esto, ¿verdad? Esa conjunción, y está ella misma bajo el alcance del cuantificador existencial, tampoco obtenemos lo que queremos, porque realmente no queremos decir que hay un sujeto que en el pasado fue un músico. Hay alguien que es un músico en el presente y que admira a Palestrina. Bueno, entonces, una alternativa, si ustedes quieren, más restringida todavía, podríamos nosotros en esta proposición hacer que el operador de pasado sea todavía más limitado en su alcance, y podríamos intentar lo que se enuncia en la proposición 4. O la proposición 4 lo que nos está diciendo, digamos, ustedes aquí, el operador temporal de pasado pasa ahora a estar determinando solamente el admirar de X a Palestrina. ¿Ya? Aquí estamos diciendo que hay un sujeto, un X, que es músico, eso vale en el presente, hay alguien que en el presente es músico, y en el pasado admiró a Palestrina, porque el admirar a Palestrina está bajo el alcance de este operador de pasado. Bueno, ¿y qué es lo que sucede acá? Que de nuevo no nos sirve. De nuevo no es lo que queremos nosotros sostener cuando decimos que un músico palestino. Lo que estamos diciendo es que hay alguien que es un músico y que en el pasado admiró a Palestrina. Sí, pero el músico del cual hablamos no lo admiró en el pasado, lo admira ahora. Él ahora admira a Palestrina. Entonces, sostener que tenemos esta parte de aquí, esta proposición que es parte de la conjunción, o a veces algunos lógicos llaman esto un conjunto, un conyunto, porque está unido conjuntivamente con el otro. Un conyunto, ¿ya? Está determinado por el operador de pasado. Tampoco es lo que queremos decir, porque no queremos decir que el sujeto que es actualmente en el presente un músico admiró en el pasado a Palestrina, ¿no? Él admira en el presente a un individuo del pasado. O sea, de esa es la gracia de la relación intertemporal, que está conectando individuos o objetos que están en tiempos diferentes. ¿Okay? Entonces, tampoco nos sirve, ¿no? La alternativa 5, que lo puse ahí porque era la única que quedaba, digamos, es peor que las otras, o sea, bastante peor que las otras. Es decir, que en vez de estar determinando el segundo conjunto de esta conjunción, determina el primer conjunto lo cual, o sea, lo que estaríamos diciendo aquí es que hay alguien que existe en el presente, que en el pasado fue músico y que admira a Palestrina, lo cual tampoco no tiene nada que ver, digamos, lo que queremos decir. Lo que queremos decir es que hay alguien que ahora es un músico y que ahora admira a Palestrina, un individuo que existe en otro siglo. Entonces, ¿cuál es el punto aquí de esta cuestión? Que no importa dónde pongamos el operador temporal de pasado, no hay dónde poner o sea, podemos intentar en todas las alternativas aquí y no va a funcionar, digamos, bajo ninguna alternativa funciona. No parece haber ninguna manera de capturar una relación intertemporal. Ahora, como todas estas cosas, ¿qué significa esto? Bueno, significa que el presentismo, al menos en lo que tiene que ver con esto, presenta una inadecuación respecto de ciertas intuiciones que nos parecen en principio razonables acerca de cómo es que objetos en distintos tiempos pueden estar relacionados entre sí. Como suele suceder en filosofía, por supuesto, un presentista podría, sin embargo, en fin, adoptar ciertas maniobras
que podrían parecernos quizás demasiado drásticas, pero, en fin, digo, esto no es mostrar que el presentismo es una teoría inconsistente, es decir, simplemente, mira, hay un rango de hechos o de cosas que nos parecen intuitivamente que son verdaderas, que el presentista no es capaz de capturar. Ahora, ¿qué se sigue de eso? Bueno, una posibilidad es decir, entonces el presentismo es falso, ¿verdad? Y otra es decir, ok, entonces nuestras intuiciones de sentido común, por decirlo así, de que hay relaciones intertemporales, son falsas, ¿verdad? Y no es difícil imaginarse cómo podría esto ser, no sé, digamos, explicado por un presentista, diciendo así como, mira, no hay relaciones intertemporales realmente. Lo que hay son estados intencionales monádicos de los sujetos en el tiempo presente. O sea, la idea sería aquí que cuando decimos que un músico admira a Palestrina, esto no es una relación que involucre a Palestrina, que no existe, porque está en el pasado y no hay pasado, sino que, por decirlo así, lo que admira a un músico es un cierto tipo de conjunto de propiedades que están asociadas a Palestrina o algo así, como en fin, una serie de, un cierto constructo que nosotros asociamos con el objeto de su acto de admirar. Es algo así como, no sé, digamos, yo también podría decir, yo admiro profundamente al mago Gandalf. Y puede ser, digamos, o sea, puede ser que uno leyendo El Señor de los Anillos diga, en realidad, el mago Gandalf siempre estuvo cuando era necesario, fue el apoyo solidísimo de la compañía del, ¿cómo llaman? The Fellowship of the Ring. Estuvo siempre junto con todos, los estuvo apoyando en los momentos más oscuros, que grandes, Gandalf. Pero Gandalf no es aquí, ¿no? O así del mismo modo también uno podría, no sé, digo, ¿no? Temer a Darth Vader. Sí, Darth Vader creo que es un personaje siniestro. Yo le tengo mucho temor a Darth Vader. Sí, pero no hay Darth Vader. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí la idea sería posiblemente de un presentista, quizás adoptar una cosa de ese estilo. Ahora, no quiero decir que esta es una respuesta definitiva. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Que esto exige una tarea explicativa que tiene que ser hecha por el presentista, porque también tiene que decirme por qué hay una diferencia, intuitivamente, hay una diferencia entre Palestrina y Darth Vader, ¿de acuerdo? O sea, Palestrina, por lo que suponemos, es un individuo que existió en un momento histórico y Darth Vader no, hasta donde sabemos, ¿no? Bueno, entonces eso conecta con el problema de los verificadores, ¿no? Que tiene que ver con lo que ya estaba planteando Laura hace un momento atrás. Traduzco aquí por verificador la expresión en inglés se llama truth maker. Y voy a hablar de verificación, del verbo verificar, para designar lo que en inglés se llama to truth make, ¿no? Que literalmente también se podría llamar hacer verdad, ¿ya? Es un término feísimo, ¿no? Hay algunos colegas que han hecho esa traducción. Yo en algunos textos he preferido dejarlo sin traducir nomás, o sea, hago truth maker nomás y punto. Pero me he ido inclinando por usar la expresión verificación, consciente de que puede generar una confusión, porque qué sé yo, en toda la filosofía neopositivista, una verificación designaba un hecho epistemológico, el que yo llegue a tener evidencia, especialmente empírica, de que algo es el caso, ¿no? Bueno, aquí no estamos hablando de algo empírico, de un tipo de estado epistémico por el cual alguien llega a tener evidencia de algo, sino que verificación corresponde a su raíz latina, que es verum facere, esto es hacer, facere o facere, hacer verdad. De hecho, el término verificare y verificator son expresiones que fueron introducidas al latín en la escolástica, o sea, lo que entiendo del siglo XIV. O sea, creo que Occam lo usaba para designar exactamente un truth maker, ¿no? Entonces, eso es lo que me motivó a usar la expresión y lo ocupo aquí explicándoles a ustedes cómo la estoy usando. Hay una mano arriba que me parece que es de Jorge. Sí, profesor. Sí, Jorge. Mi pregunta es como con el problema anterior, que si nosotros tomamos como válida esa fundamentación, o sea, de ese problema del presentismo, podríamos como rebatir también la tesis de como que el presentismo se presenta como una teoría que tiene valor, un mayor grado de valor epistemológico, así como lo plantea Lieberman, que es como que el presentismo es como la que se ve más plausible a nuestro entendimiento sobre el tiempo. Bueno, es que tiene sus costos.
Naturalmente que hay ciertas intuiciones respecto a las cuales el presentismo es muy adecuado. Esa intuición de que lo que realmente existe es el presente, de lo que cuentan lo que existe ahora, y lo otro son, en fin, o ilusiones, o expectativas, o temores, o recuerdos, ¿no? Y esa intuición queda bien capturada por el presentismo. Pero lo que estamos mostrando aquí es que, bueno, hay otras intuiciones que también compartimos, son parte del sentido común, y que chocan con esto, no se adecúan bien a esto, como el hecho de que tengamos relaciones intertemporales, ¿no? O sea, yo les puse este ejemplo que, claro, como tiene que ver con la admiración, que es un tipo de estado mental que tiene un sujeto, es tratable de una manera relativamente sencilla. Pero si yo te digo, no sé, digamos, ¿no? El Big Bang es causa de la formación de las galaxias, dijo, la cosa se complica, ¿no? Porque una relación causal, la relación intertemporal de la cual estamos hablando es una relación causal. ¿Sí? Entonces, es, si tú quieres, evidencia que choca contra esos motivos que de entrada pueden estar apoyando el presentismo. Santiago. Sí, ahora, parecido a eso, quizás lo había preguntado justo cuando estábamos viendo por primera vez el presentismo, pero ¿dónde cabe la experiencia en esto? Por ejemplo, si me subo a un árbol y me rompo una pierna y después digo, nunca más voy a subir un árbol, y cada vez que me encuentro con un árbol, digo, maldito árbol, por ejemplo. Esa experiencia, ¿cómo la explica el presentismo? Como el lado de la No, experiencia. yo creo que eso el presentista no tenía tanto problema en eso, pero por el hecho de que se trata de un recuerdo que tú tienes. Y el recuerdo es un estado presente con el cual tú mantienes memoria de cosas que sucedieron en el pasado. Eso no tendría... Una cosa distinta es la relación causal que exista entre tú haberte, no sé, caído del árbol y tener una cicatriz en el presente. ¿Sí? Porque ahí tú tienes una relación intertemporal. Hay un evento en el pasado y hay en fin, un evento en el presente, hay una conexión causal entre las dos cosas. Esa conexión causal es un tipo de relación por el cual algo ha determinado o ha hecho otra cosa, y es una relación intertemporal. Muchas gracias. Bien, vuelvo al tema de los verificadores. Entonces, yo estoy ocupando el término verificación o verificador en un sentido que no es epistemológico, sino que corresponde, ustedes que están recogiendo la introducción del término verificator y verificatio en latín, o al menos, en fin, es el latín medieval, digamos, universitario, en que era la expresión. Así que, bien, por las raíces etimológicas más corresponde. Así que voy a hablar de verificador y verificación. Entonces, hay un principio que se conoce como el principio del truth maker, o el principio de, digamos en español, de verificación, que sostiene lo siguiente, que, a ver, yo creo que lo hemos mencionado más de una vez, pero tiene mucha importancia en filosofía contemporánea por varias razones. La idea es que si una proposición es verdadera, debe haber algo, cuando digo algo, quiero decir alguna entidad del mundo, ya sea un hecho, estado de cosas, objeto, propiedad, lo que sea, que funda su verdad. De acuerdo que las proposiciones verdaderas son verdaderas en virtud de o porque se da algo en el mundo. O en otras palabras, no hay verdades gratis. No, si es verdad que hay una mesa en la habitación, entonces tiene que haber una mesa en la habitación. Digamos, ¿no? Si es verdad que, qué sé yo, hay un gato en el tejado, tiene que haber un gato en el tejado, ¿no? Otra cosa es que yo crea que hay un gato en el tejado, que podría estar equivocado, que hay un gato en el tejado. Creer sinceramente, quizás con buenos motivos, que hay un gato sobre el tejado, cuando en realidad no hay ningún gato en el tejado. Pero si es verdad que hay un gato en el tejado, entonces debe haber un gato en el tejado. Y la verdad de la proposición, hay un gato sobre el tejado, debe encontrarse fundada ontológicamente. Recuerden todo lo que hablamos sobre la relación de fundación en su momento. Debe estar fundada en un hecho, acontecimiento, evento, objeto, entidad del mundo. ¿Mm? Entonces, el principio del truth maker, que es un principio además
neutral. O sea, si uno es antirrealista también acepta el principio del truth maker. La diferencia es que la naturaleza de los truth makers, de los verificadores que va a suponer un antirrealista va a ser diferente de la naturaleza de los verificadores que va a suponer un realista. Pero de todas maneras, si una proposición es verdadera, hay cosas en el mundo, hay entidades en el mundo que lo hacen verdadero. Ahora, como digo, para un antirrealista, probablemente las entidades del mundo que hacen verdaderas las proposiciones son realidades epistemológicas, realidades mentales, cosas de ese estilo, ¿no? Pero no es que no acepte el principio de verificación, ¿no? O sea, no es un principio que sea exclusivo de un realista, es un principio neutral para cualquier sujeto que, en fin, que sostenga que, que hay proposiciones verdaderas, ¿no? Lo he formulado ahí de una manera semi-informalizada. Supongamos que B es el predicado de verdad. O sea, si la proposición P es verdadera, B larga y P corta, perdón, ahí significa es verdadera, entonces hay algo, ese X tiene como rango, digo, entidades de cualquier categoría, puede ser un estado de cosas, puede ser un evento, puede ser un objeto, una propiedad, tal que X funda que P es verdadera. Entonces, la idea es esa intuición de que si las proposiciones son verdaderas, si hay proposiciones que son verdaderas, algo es aquello en virtud de lo cual esa proposición es verdadera. Y eso corresponde a la intuición que estaba mencionando Laura hace un momento atrás, diciéndome, bueno, si volviendo a este ejemplo, si el presentista dice que es un hecho del presente, que es verdadero, que en el pasado, bla, 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 bueno, tiene que haber algo que haga verdadero, que bla, 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 digamos, ¿no? O sea, si es verdad que en el pasado hubo dinosaurios, tiene que haber algo que haga verdadero que hubo dinosaurios. Se requiere alguna entidad del mundo que funde la verdad de esa proposición. ¿Se acuerdan que hablamos de esto en su tiempo cuando presentamos al presentista? El presentista cuando dice que en el pasado existe un X que es un dinosaurio, o sea, en el pasado hubo dinosaurio, evade el compromiso ontológico en el presente de dinosaurio, pero no contesta el problema de fundación. No explica qué es lo que funda que sea verdad en el presente que en el pasado hubo dinosaurios. Claro, porque intuitivamente la respuesta que cualquiera de nosotros daría inmediatamente de esto. Es decir, ¿por qué es verdad ahora en el presente que en el pasado hubo dinosaurios? Bueno, súper fácil. Porque hubo dinosaurios, ¿de acuerdo? En fin, eso es lo que explica por qué pasó, eso es verdad, ¿no? Los hechos acerca de los dinosaurios hace millones de años atrás son los que fundan que ahora en el presente sea verdadero que en el pasado hubo dinosaurios, ¿de acuerdo? El problema que hay es que, claro, si uno es presentista, no hay dinosaurios, ¿verdad? Son entidades pasadas. Y lo mismo vale para cualquier enunciado en tiempo pasado. Si es verdad que Napoleón venció en la batalla de Austerlitz en 1805, bueno, algo tiene que hacer su truth maker, ¿no? Esa proposición es verdadera porque Napoleón venció en la batalla de Austerlitz. Tiene que haber, por decirlo así, un hecho, estado de cosas que sea lo que hace verdadera esa proposición. Pero si uno es presentista, no hay Napoleón, no hay batalla de Austerlitz. Es más, es dudoso que exista 1805, digamos, así como entidad del año 1805, con todas las cosas que suceden ahí. No hay tal cosa, solamente existe el presente. Entonces, el problema de los... A ver, alguien está haciendo una pregunta. Ah, Santiago, ¿uno podría tomar consecuencias geopolíticas como verificadores o es demasiado general? O sea, cuando dices consecuencias geopolíticas, la idea sería... Ok, no, ya veo lo que está diciendo. Sí. Bueno, es verdad que en el pasado Napoleón venció la batalla de Austerlitz, porque en el presente nosotros tenemos trazas causales de ese evento. Esa es otra cosa distinta. Vamos a verla en un momento, que tiene que ver con alguna de las estrategias que ellos han desarrollado para resolver este problema, ¿no? Pero déjenme explicarles cuál es el problema en resumen. Entonces, hay un desafío explicativo que debe enfrentar el presentista. El presentista tiene que ser capaz de decirnos por qué razón nosotros nos parece obvio
que es verdad que hubo dinosaurios. Si es que no hay dinosaurios, ¿no? Tiene que haber algo que haga verdadera esa proposición. Y ese algo, si uno es presentista, deberían ser entidades que existen en el presente, ¿no? O sea, la manera de contestar este desafío o este problema para un presentista debería ser explicar cómo es que hechos presentes y entidades solamente presentes son suficientes para fundar verdades en tiempos pasados, verdades temporalizadas acerca de lo que ha sucedido en tiempos pasados. Lo mismo que digo para el pasado, recuerden ustedes, también debería ser aplicable para el futuro. ¿Cómo es que el presente permite encontrar entidades suficientes para fundar todas esas verdades? Claro, quizás no van a ser todas esas verdades, pero por lo menos un buen número de ellas, digamos, un número importante de ellas, de manera que no exista una inadecuación tan profunda entre, en fin, en nuestras intuiciones acerca del pasado y lo que está ofreciendo el presentista. Hay varias alternativas, varias formas en que se ha pretendido contestar esta cuestión, ¿no? Algunas de ellas ustedes van a ver son un poco más sofisticadas que otras, pero noten que también cabe la posibilidad de algún presentista, de hecho ha sucedido, ¿no? O sea, hay presentistas que sencillamente lo que han dicho es decir, mira, no hay truth makers, no hay verificadores para lo anunciado en tiempo pasado. En el presente es verdad que en el pasado hubo dinosaurios. ¿Y por qué? Porque sé. No tengo ninguna explicación de eso. Esa es una alternativa también, ¿no? Ahora una alternativa se ven un poco brutal, si ustedes quieren, ¿no? Pero ha habido filósofos presentistas que han sostenido eso así, con esa brutalidad, digamos, diciendo, mira, es falso que toda verdad requiere un verificador. Hay verdades que son verdades porque sí, no tienen verificador, son verdad nomás. ¿Pero por qué es verdad? Bueno, no, ese es mi primitivo, no me expliques más. Toda teoría requiere postular ciertos hechos primitivos en algún punto u otro. Estos son mis primitivos. Es un hecho primitivo en el presente, que en el pasado hubo dinosaurio y Napoleón venció la batalla de Austerlitz. Y eso es un hecho primitivo. No me preguntes por un verificador de esa verdad, porque no lo hay, no existe, ¿no? Bien. Ok, bien. Uno puede, pues sí, no es una alternativa incoherente con esa cuestión. No es que alguien cuando sostenga eso está sosteniendo algo que es inconsistente, que es contradictorio, que es inconcebible. En fin, no es que sea intuitivo tampoco, ¿no? No, ahí tenemos fuertes razones para suponer que no es la mejor alternativa, digamos, para resolver el problema, pues es el principio de verificación. Pero ha habido filósofos que por la defensa del presentismo han estado incluso inclinados a llegar a ese extremo. Ahora, no es que sean muchos, ¿eh? O sea, yo conozco a un tipo nomás que hace esto, y se llama Trenton Mavericks. Bueno, no quiero desacreditarlo, es un buen filósofo, pero él hace eso. En un libro que se llama Truth and Ontology. Ok, pero entonces hay varias alternativas que han propuesto los presentistas para enfrentar este problema. ¿Cuáles? Una posibilidad es irse por la antirrealista, ¿ya? Cosa que a ustedes ya les va a resultar familiar. Voy a contar un poco sobre eso, no demasiado porque les va a traer a ustedes a las memorias agradables ideas o cosas que hemos conversado antes. Otra alternativa es suponer que las leyes naturales y la totalidad de hechos presentes, sean o no conocidos por nosotros, etcétera, ¿no? O sea, no es una forma de antirrealismo, serían suficientes para ofrecer verificadores de todas las verdades en tiempo pasado. La tercera alternativa que vamos a considerar es una alternativa que ha sido propuesta, o sea, tiene antecedentes antes en Prior, pero, perdón, no tiene antecedentes en Prior.
en alguna medida, pero esto fue propuesto por un filósofo que se llama Jason Byrne, del 2006. Y por último, vamos a mencionar una alternativa que se conoce en la literatura como lucrecianismo, ¿no? Que sinceramente no sé por qué le pusieron así. O sea, le pusieron lucrecianismo, supongo, por Lucrecio, que tiene este famoso escrito, ustedes saben, hay un Epicurio eh, que creo que vive como, no sé si el siglo segundo primero antes de Cristo, que escribió un poema en latín en que expone una concepción epicúrea del mundo que se llama De Verum Natura. Y bueno, supongo que aparece ahí. Ahora, yo le he consultado a colegas, o sea, le pregunté a Marcelo Boeri, que como ustedes saben es una autoridad mundial en estoicismo, epicureísmo y filosofía helenística en general, y él no tenía idea, digamos, de dónde venía esta cuestión del verum, si estaba en verum natura o no, así que no sé, digamos, si es que salió, pero sé cómo sea, esto se llama lucrecianismo, ¿no? Y el lucrecianismo lo que sostiene es que el presente posee ciertas propiedades que son adecuadas para fundar la verdad de todas las proposiciones temporalizadas de tiempo pasado, ¿no? Cuando se los mencione a ustedes les va a sonar muy semejante a esta idea de Trenton Mavis que decir, no, mira, es falso el principio de verificación. No es verdad que toda verdad requiere un verificador, porque en la práctica viene a ser casi una cosa de ese estilo. Ok, vamos entonces a la primera alternativa, la primera forma de contestar este desafío, que es adoptar alguna forma de antirrealismo sobre el pasado. Esto es suponer que, cosa que además, claro, por ejemplo, San Agustín no lo dice en estos términos, pero si una reconstrucción verosímil, por lo menos de la posición que adopta San Agustín en el libro 11 de las Confesiones, podría ser una alternativa de este estilo. Es decir, que lo que existe del pasado son las trazas de ese pasado en el presente. Algo así como lo que Santiago hace un momento atrás ha propuesto diciendo, bueno, ¿y no sería que la verdad de la proposición temporalizada de que en el pasado Napoleón venció en la batalla de Austerlitz consiste en la evidencia en el presente, esto es, las consecuencias que ese hecho ha tenido y que están constatables en el presente y que podemos atribuirlas como evidencia de la ocurrencia en el pasado de ese hecho, ¿no? Bueno, ese es un tipo de posición de este estilo. Es suponer que la realidad del presente, perdón, del pasado, está toda contenida en el presente. Y lo que está contenido en el presente son evidencias, trazas, recuerdos, que es un tipo de traza, ¿de acuerdo? O sea, el recuerdo que uno tiene es un tipo de estado mental, de un estado mental que ha sido causado por hechos pasados y que entrega información sobre esos hechos pasados, ¿de acuerdo? Entonces, es un caso más general de, no sé, digamos, el hecho que ustedes encuentren un fósil de un dinosaurio o que encuentren una pisada, por ejemplo, que se ha fosilizado, se ha convertido en una piedra, lo que fue el momento de la pisada sobre un montón de barro y que luego quedó por factores, procesos geológicos, quedó convertido en una roca, o el hecho de que tengamos en el presente un documento, por ejemplo, o sea, un texto escrito por alguien que fue testigo presencial de un evento en el pasado. Todas estas cosas son trazas que se encuentran en el presente y que, bueno, son trazas porque nos entregan evidencia de la ocurrencia de algo en el pasado. Entonces, la idea sería, y con esto ustedes recordarán, estoy hablando y utilizando el tipo de recursos que ustedes ya conocen, que son típicos de una posición antirrealista, que los enunciados en tiempo pasado son enunciados que tienen condiciones de aseverabilidad en la medida en que hay evidencia que hace justificada su aseveración. Y son verdaderos esos enunciados cuando poseemos esa evidencia. Son falsos cuando poseemos evidencia de que no han sucedido, ¿no? Evidencia positiva. Y bueno, ustedes se pueden dar cuenta
que una posición de este estilo trae consigo las consecuencias que son, bueno, más o menos usuales con una posición antirrealista, que no son consecuencias que se siguen de toda posición antirrealista, pero sí de un buen número, ¿no? Entonces, primera cosa, no vale el tercio excluso sobre los enunciados del tiempo pasado, ¿de acuerdo? Tampoco decir que esto sea una crítica a esta posición, pero es algo que hay que tener en cuenta, que si nosotros consideramos, por ejemplo, la proposición Julio César tomó, aquí por tomado, un huevo frito en la mañana del día que cruzó el Rubicón. Bueno, podríamos tener nosotros la intuición de que o bien Julio César comió huevo frito al desayuno de la mañana del día que cruzó el Rubicón, o bien no lo hizo. Bueno, esa intuición inicial que podríamos tener, que es una instancia al principio de tercer excluso, bueno, sencillamente no tenemos por qué aceptarla, ¿no? Por lo que sé, digamos, ¿no? No tenemos ninguna evidencia de que tomó el desayuno Julio César la mañana del día que cruzó el Rubicón con sus tropas. Entonces, en la medida en que no tengamos ninguna evidencia acerca de si tomó ese día el desayuno huevo frito o no, parece un poco que alguien había hecho una pregunta aquí y voy a tener que dejar de compartir pantalla, perdón. Ya. Si fue la idea y después vuelvo a compartir pantalla. Si no tenemos evidencia de que Julio César tomó huevo frito al desayuno ese día o no tomó huevo frito porque tomó otra cosa, entonces la proposición no es verdadera y tampoco es falsa, ¿no? O sea, sencillamente no es el caso que P o no P para esa proposición P. Ahora, Domingo Valdés pregunta lo siguiente. ¿Se podría ser antirrealista sobre el pasado si no hubiera ningún ser pensante en el universo? Por ejemplo, un universo en que hubiera rastros físicos de hechos pasados, pero en que no hubiera nadie para pensar acerca de ellos. No, eso no sería antirrealismo. O sea, si es antirrealista, que la realidad del pasado son estados epistémicos que tienen los sujetos en el presente. Una posibilidad, una alternativa que se acerca más a lo que tú dices, que sería una cosa parecida a lo que tú estás planteando, Domingo, es la alternativa que voy a mencionar inmediatamente después, ¿no? Pero en una alternativa antirrealista, la realidad del pasado es la realidad de lo que nosotros o sujetos racionales como nosotros podemos llegar a conocer o a creer justificadamente, dada la evidencia existente en el presente, pero requiere estados epistémicos nuestros, ¿verdad? O sea, si no hay sujetos con capacidades cognitivas, entonces que no hay nada, digamos, ¿no? No hay pasado, así de simple, ¿no? Recuerden ustedes también cuando hablamos de tiene que ver con evidencia para sujetos cognitivos, estamos suponiendo sujetos cognitivos que no son omniscientes, por supuesto. O sea, si colocamos a Dios, la cuestión cambia completamente, digamos, porque colapsa la distinción entre realismo y antirrealismo. Realmente no hay ningún contraste en los estados epistémicos de Dios. Bueno, entonces, una posición antirrealista sobre el pasado requiere, uno, no vale el tercio excluso sobre el pasado, y esto, noten ustedes que trae consigo lo siguiente, ¿no? En la medida en que haya proposiciones en tiempo pasado para las que no tengamos evidencia, el pasado, por decirlo así, no es una totalidad completa, por decirlo así. El pasado tiene la entidad, por decirlo así, está constituido hasta donde alcance la evidencia que poseemos. Más allá de eso, no hay pasado, ¿no? O sea, nuevamente, contra nuestras intuiciones. No es que nos falte información, por ejemplo, acerca de qué tomó el desayuno Julio César, ¿no? O algo así como, mira, Julio César tomó algo de desayuno ese día, ¿de acuerdo? Hay un hecho determinado de qué es lo que tomó de desayuno ese día. El problema es que no sabemos qué es lo que tomó de desayuno ese día. No. Si uno es antirrealista, la idea es que en la medida en que no haya evidencia acerca de qué es lo que sucede, no hay un hecho ahí que esté aguardando, por decirlo así, esperando a ser descubierto por nosotros. No hay tal cosa. El pasado está constituido por la cualidad o las el alcance, la extensión que tengan nuestros estados epistémicos. Más allá que eso, no hay pasado, ¿no? Ahora, noten ustedes también cómo
Ese pasado, en algunos casos, piensen ustedes en circunstancias en donde tengamos evidencia, pero que no sea evidencia suficientemente clara. Entonces, hay también sectores del pasado que, por decirlo así, son como, ¿cómo decirlo?, brumosos, ¿ya? Pero brumoso, bueno, es algo brumoso porque hay una niebla que aún no le permite ver, digamos, qué es lo que hay ahí. Hay algo, pero no somos capaces de verlo, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos es una suerte de bruma metafísica, ¿ya? O sea que hay sectores del pasado que no es que no existan, es que son brumosos, digamos, son objetivamente, intrínsecamente indeterminados. ¿Ya? O sea, lo que uno podría suponer que respecto del alcance de nuestros estados epistémicos presentes, el pasado tiene algunas áreas que están, por decirlo así, determinadas, y otras áreas que comienzan como a difuminarse, y otras que no existen de ninguna manera. ¿De acuerdo? Pero tiene por eso sí, el carácter de la evidencia que poseemos en el presente, respecto de lo que sucedió en el pasado, determina que ese pasado también sea, entre comillas, ontológicamente brumoso. ¿Ya? Eh, no solamente eso. Eh, la, como el pasado está determinado por el tipo de evidencia que tenemos en el presente, los cambios de evidencia que vayamos teniendo a medida que pasa el tiempo generan cambios retrospectivos, ¿no? Quiero decir, auténticas modificaciones de los sucesos que conforman el pasado de acuerdo a cuál sea el tipo de evidencia que llegamos a tener en el presente. Si en el presente llegamos a descubrir, por ejemplo, evidencia, no sé, digamos, ¿no?, una carta de alguien, un legionario romano, que pues, hasta el momento estaba oculta, digamos, ¿no?, y que fue descubierta en una antigua biblioteca, y que, qué sé yo, en donde él relata sus travesías porque había sido un legionario de una de las legiones veteranas de César, que eran, hace poco vi una, eran espectacular, o sea, los tipos, en fin, ya no sé cuántas, eran unas bestias los tipos, ¿no? Los veteranos de César. Bueno, entonces, eran como súper fuerzas especiales los que hacían, en fin, eran realmente, habían tenido tanta experiencia de combate que, en fin, los tiraban de cualquier lado y los tipos ganaban. Bueno, entonces, uno de los veteranos de César que dice, sí, yo estuve con el César esa mañana, juntos tomamos desayuno antes de tomar la decisión de cruzar el Rubicón, y entonces nos servimos unos huevos fritos al calor de, no sé, eh, la llama cuando estaba saliendo el sol, y etcétera, ¿no? Si llegásemos a tener evidencia, resulta de que, bueno, ustedes, el, el estado de información que llegamos a tener en un tiempo, que es el presente, que es el único que existe, lo que hace es que modifica retrospectivamente los hechos del pasado. O sea, nuevamente, no es que hay un hecho determinado de que estaba tomando desayuno César y que nosotros no sabemos lo que tomó desayuno. No, no hay ningún hecho. La evidencia que llegamos a poseer es evidencia que constituye retrospectivamente el hecho. Donde había una zona vacía, digamos, ¿no?, donde había pues, un hueco ontológico en el pasado, ahora comienza a existir algo. O donde había una bruma, esa bruma se disipa. O al revés, puede pasar que una zona que existía, porque teníamos evidencia suficiente, después aparece un defeater, un desvirtuador, sin evidencia que nos hace pensar que esa evidencia que teníamos antes en realidad no es confiable, por ejemplo, y algo que estaba determinado pasa a hacerse brumoso, o deja simplemente de existir, vuelve a la nada. ¿Okay? Claro, esto que le estoy comentando a ustedes puede resultarles, o sea, digamos, ¿no?, poco verosímil, ¿no? Ciertamente choca contra muchas de nuestras intuiciones acerca del pasado. Pero bueno, si queréis ser antirrealista tenéis que comértela nomás. Tenéis que asumir nomás, ¿cachai? O sea, queréis ser presentista y no queréis tener ningún problema, viejo, eso no existe, ¿cachai? Bueno, esta alternativa es una alternativa donde uno tiene una manera de explicar en qué consiste el pasado, pero bueno, pero tiene sus costos la cuestión, ¿sabes? Implica brumas metafísicas, implica cambios retrospectivos, implica... Quizás el problema más serio es que en una alternativa de este estilo,
cabe la posibilidad de que en el presente existan varias comunidades de investigadores o de no sé, sujetos racionales que dispongan de distinta evidencia. Esto sí es un problema más, incluso más serio que el anterior, digamos. Esto, hasta el momento lo que hemos visto es que el pasado no es una totalidad definida, sino que tiene como áreas que existen más determinadamente, otras que están brumosas, otras en donde no hay hechos de ningún tipo. Y lo que puede suceder también es que tengamos dos comunidades epistémicas distintas que tienen, disponen de... Recuerden ustedes que esto se da para situaciones donde no hay omnisciencia, ¿de acuerdo? O sea, no es que estamos pensando en el ojo de Dios, digamos, que ve todas las cosas perfectamente. No, estamos pensando en la situación epistémica de comunidades que disponen de cierto tipo de evidencia, que en virtud de la evidencia tienen ciertas creencias bien justificadas. O sea, vamos a suponer que son perfectamente racionales, no es que uno sean tontos y que no, son tipos racionales, digamos, pero tienen evidencia diferente y, por tanto, las creencias que pueden llegar a formar justificadamente y lo que pueden ellos aseverar justificadamente acerca del pasado es diferente y puede ser contradictorio, ¿no? Si uno tiene una concepción antirrealista, entonces la idea sería, si tenemos dos comunidades de investigadores en donde, qué sé yo, para una existe la evidencia de que Julio César tomó huevo frito en la mañana del día que cruzó el Rubicón, y otra comunidad no tiene esa evidencia, por decirlo así, el hecho en cuestión es un hecho que estaría difuminado y no estaría difuminado. O puede ser peor, digamos, puede ser que, qué sé yo, que otra comunidad, por ejemplo, reciba información, otro tipo de información que la lleve a creer justificadamente de que Julio César no tomó huevo frito esa mañana. Entonces Julio César toma y no toma huevo frito la mañana de cruzar el Rubicón. Eso es más complicado, bastante más complicado que lo anterior. Y es una de las consecuencias que tiene que enfrentar una posición antirrealista. Bien, esto que le estoy comentando a ustedes son cosas que no deben resultarles demasiado extrañas, ¿no es cierto? Porque son las consecuencias que tienen adoptar una posición antirrealista. Hay maneras en que los antirrealistas han tratado de resolver estos temas, del tipo, por ejemplo, bueno, no pensemos en una comunidad de investigadores o de sujetos racionales que adquieren información limitada, tal como nosotros, sino que pensemos en una comunidad ideal de investigadores que, en fin, que nunca se olvidan, en fin, que con una serie de cosas, ¿no? Bueno, en fin, eso requiere una discusión especial, pero la idea entonces que quiero plantearle es que la posibilidad de adoptar una posición antirrealista es una manera de acomodar entonces una posición presentista con el problema de verificación, pero que trae consigo estos problemas adicionales, ¿de acuerdo? O sea, por supuesto, un presentista podría estar dispuesto a aceptarlo, digo, mi punto, pero son problemas explicativos ulteriores que tiene que aceptar una posición antirrealista, que por lo demás antirrealistas la han adoptado. O sea, Dammit, por ejemplo, bueno, ha sido antirrealista sobre el pasado, digamos, ¿no? Y en general, les diría que yo me he topado con gente que tiene concepciones de este estilo, especialmente en filosofía de la historia, ¿no? Ahora, también me ha pasado que mucha de esa gente que tiene inclinación a adoptar posiciones antipolistas en filosofía de la historia no están muy conscientes de las consecuencias que tienen las formas de antirrealismo que defienden. Pero, ok, entonces vamos a una segunda alternativa que tiene puntos de contacto con la anterior, pero que no es antirrealista, ¿no? O sea, no estamos diciendo que los hechos pasados están constituidos por estados epistémicos nuestros, ¿no? Sino que están constituidos de manera completamente objetiva. O sea, esto, considerando la pregunta de Domingo, aunque no hubieran sujetos pensantes, digamos, no hubiera sujetos racionales de ningún tipo, no se necesitan sujetos racionales, ¿no? La idea es la siguiente, ¿no? Cuando tenemos un conjunto de leyes naturales deterministas, esto que les digo ahora es lo que muchos filósofos han supuesto que es aquello en que consiste que ciertas leyes naturales sean deterministas. La idea es que
todo mundo posible que comparta un segmento temporal de la misma cualidad, o sea, indiscernible respecto al segmento temporal de un mundo dado, debe ser también indiscernible para todo otro tiempo, ¿no? O sea, la idea es la siguiente, ¿no? Si tenemos dos mundos posibles y esos dos mundos coinciden en un tiempo, por ejemplo, supongamos que tienen las mismas condiciones de contorno, las mismas boundary conditions, como dicen los físicos, ¿no? O sea que llega un punto dado en que el estado físico de ese sistema es exactamente el mismo que el estado físico del otro. Digo exactamente el mismo porque tienen las mismas, exactamente las mismas propiedades y están los elementos que lo constituyen exactamente en las mismas relaciones, no que sean exactamente los mismos en el sentido literal, numéricamente idénticos, son entidades quizás numéricamente distintas, pero que instancian exactamente las mismas propiedades. Por tanto, el estado físico del sistema en ese punto temporal es exactamente el mismo. Entonces, vamos a decir que estos dos mundos posibles tienen segmentos temporales indiscernibles entre sí. Bueno, si las leyes que rigen lo que sucede en esos dos mundos son las mismas y son leyes naturales deterministas, esos dos mundos son dos mundos que deben ser indiscernibles no solamente para ese segmento, sino que en todo otro segmento, ¿no? Por supuesto, hacia el futuro, pero también hacia el pasado, ¿no? O sea que la consecuencia de leyes deterministas es que basta con que tengamos un segmento temporal indiscernible entre dos mundos para que esos dos mundos deban ser indiscernibles entre sí para todo otro tiempo. Bueno, eso es lo que se encuentra en la idea de que las leyes naturales deterministas precisamente determinan un único tipo de estado del sistema de que se trate para toda su evolución futura, y lo mismo vale para la evolución pasada. Solamente hay un único estado del que ha podido derivarse el estado dado del sistema para el instante de tiempo que estamos considerando. Entonces la cuestión aquí es, ¿alguien quería hacer una pregunta? Sí, o sea, una pregunta, comentario. Que me acuerdo que o sea, en sociología Durkheim decía que, o sea, una causa solo puede producir un efecto y un efecto solo puede ser producido por una causa. O sea, como que no algo que cause cosas solo puede causar un tipo de cosas. Ya, mira, cuando Durkheim está no, diciendo, ¿no? Está descansando en una concepción de la causalidad que es determinista, que yo entiendo que esos son de comienzos del siglo XX o fines del siglo XIX, comienzos del XX, que era un tipo de concepción generalmente aceptada en ciencia natural, pero en fin, pero es súper discutible. Te voy a pedir que, pues ya estamos en la hora, el día miércoles, tú al comienzo me vuelvas a recordar esta pregunta para que conversemos un poco más sobre esto, ¿no? ya. En fin, ya no me hago muchas ilusiones de que vamos a tener mucho tiempo a hablar de causalidad, ¿no? Pero a ver, no es constitutivo del concepto de causalidad que la causa de algo es algo que tiene que hacer necesaria la ocurrencia del efecto. ¿Bien? Ahora, es una suposición que ha sido compartida muchas veces, digamos. Entonces, por eso también se dicen cosas como que en mecánica cuántica no hay causalidad, por ejemplo. No, digamos. Lo que pasa es que no todos los procesos son deterministas, que es una cosa diferente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a quedar aquí entonces y seguiremos el día miércoles, ¿no? Que ustedes ya ven por dónde va esta solución. La idea entonces es que hay un estado de cosas en el presente y si no se supone que hay leyes deterministas, entonces el pasado está fundado en los estados de cosas presentes más esas leyes naturales, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a quedar en este punto y bueno, espero que vayan avanzando muy bien todos sus ensayos. ¿Okay? Gracias, profesor. Chao. Hasta luego. Ay, profesor, muchas gracias.